En el corazón reseco del altiplano andino, donde el viento parece llevar consigo las oraciones silenciosas de quienes aún esperan la lluvia, vivía una mujer a quien muchos conocían simplemente como Doña Mechita. Su nombre completo, pocos lo sabían, pero todos conocían su presencia. Una figura enclenque, de mirada serena y manos encorvadas por el tiempo, que siempre llevaba el mismo chal de lana gastada, teñido en tonos tierra, como si en sus fibras se guardara la historia misma de la montaña. A sus 70 y tantos años, Mechita vivía sola en una casita de adobe a la orilla del pueblo de Colpaní, una comunidad olvidada por los mapas, donde la fe resistía mejor que el maíz a la implacable sequía que ya llevaba casi 2 años. Aquella mañana en particular, el cielo estaba de un azul duro y limpio, sin la menor promesa de lluvia. Mechita se despertó antes del sol, como hacía todos los días, y encendió con dificultad el fuego en su viejo fogón de piedra. La brasa se empeñaba en no prender, como si la propia leña estuviera cansada de arder en vano. Mientras molía los granos de quinoa en el batán con gestos lentos y rítmicos, susurraba oraciones que mezclaban rezos católicos con cánticos ancestrales aprendidos de su abuela. El silencio a su alrededor era tan denso que se podía oír el crujido de la madera del viejo tejado con cada ráfaga de viento. Mechita sabía que solo tenía comida para un día más, tal vez 2, pero su semblante permanecía sereno, como quien no se asusta ante el final porque ya aprendió a confiar en lo invisible. Lo que Mechita no sabía era que aquel sería el día en que todo cambiaría. Mientras soplaba con delicadeza sobre la superficie caliente de la olla de barro, intentando aprovechar hasta el último puñado de quinoa que quedaba, oyó un sonido inusual proveniente del exterior. Pasos apresurados sobre el suelo de tierra seca, demasiado livianos para ser de un adulto. Cuando abrió la puerta, encontró a un niño parado, con los pies descalzos agrietados por el frío y los ojos hundidos de hambre. No dijo una palabra, solo la miró como quien implora, pero sin valor para pedir. Llevaba una camisa muy grande para su cuerpo delgado y un gorro de lana agujereado que parecía haber sido hecho a mano hace décadas. Mechita no dudó. Sin preguntar de dónde venía o quién era, extendió su mano encorvada y convidó al niño a entrar. «Toma, mijito, come lo poco que tienes». Sirvió la mitad del líquido gachas en un cuenco de barro agrietado, el mismo que usaba desde hacía años, y observó en silencio mientras él comía con prisa, pero sin descuido, como quien conoce el valor de cada cucharada. Ella no se percató en ese momento de que su gesto llevaba algo más allá de la compasión humana. Era una semilla lanzada con fe en tierra reseca. Cuando el niño terminó, la miró a los ojos y sonrió con ternura. Y entonces, como si lo hubiera llevado el viento, desapareció sin pronunciar ni una sola palabra. Mechita se quedó allí por un tiempo, de pie en el umbral de la puerta, como quien escucha algo que nadie más puede oír. El niño había desaparecido tan rápido como había llegado, y por más que miraba alrededor, no había señal de huellas en el polvo fino. Sintió un escalofrío extraño, no de miedo, sino de algo que ella misma no sabría explicar. Recogió el cuenco vacío con las manos temblorosas y volvió al interior, segura de que había hecho lo correcto, aunque eso significara no tener nada que comer esa noche. El hambre no la asustaba tanto como la idea de negar ayuda a quien la necesitara. Aún así, antes de acostarse, pasó las manos por la despensa vacía como hacía todos los días y dijo en voz baja: «Si el Señor quiere, mañana habrá». A la mañana siguiente, como de costumbre, encendió el fuego con dificultad y fue hasta la despensa. Ya no esperaba encontrar nada allí. Su fe era firme, pero sus ojos estaban acostumbrados al vacío. Sin embargo, al abrir la puerta de madera gastada, sintió el corazón latir más rápido. Sobre la losa de piedra había una pequeña cesta de mimbre llena de granos de quinoa,
algunos huevos frescos e incluso un tarro de agua limpia, con gotas que aún corrían por el costado, como si acabaran de llenarse. Quedó paralizada, contemplándolo durante largos minutos, sin saber si gritaba, lloraba o simplemente se arrodillaba. Finalmente, se llevó la mano a la boca y susurró entre lágrimas: «Gracias, Señor, gracias». En los días que siguieron, el milagro se repitió. Cada mañana, la pequeña despensa, antes símbolo de la escasez, se convertía en un altar de abundancia silenciosa. Nunca de más, nunca de menos, justo lo suficiente para que Mechita se alimentara y preparara algo para quien más lo necesitara. Y eso fue lo que hizo. Comenzó a cocinar porciones sencillas, pero llenas de sabor y calor, y pasó a distribuir poco a poco a los vecinos que iban a su puerta. Al principio venían por educación, tal vez por piedad, pero con el tiempo regresaban porque sentían algo diferente en ese alimento, un sabor a hogar, a amor, a promesa cumplida. La noticia corrió rápido por las empedradas laderas del pueblo. La vieja Mechita, la misma que conversaba con los pajaritos y hablaba sola mientras rezaba en el patio, ahora alimentaba a quienes tenían hambre. Su fogón de piedra, siempre encendido, se había convertido en un faro en medio de la oscuridad de la sequía. Las madres venían con sus hijos al brazo, los hombres se quitaban el sombrero al entrar, e incluso los jóvenes, siempre recelosos, se sentaban en silencio para comer bajo su veranda. Algunos decían que era un hechizo, otros murmuraban que era suerte. Pero para Mechita todo aquello tenía un solo nombre: milagro. Y ella nunca permitía que nadie saliera de su casa sin antes decir: «Dios bendiga lo que lleves en tu corazón». Pero donde hay luz, la sombra suele acechar. Y en poco tiempo, la generosidad de Mechita comenzó a incomodar, no por la comida en sí, sino por lo que ella representaba. Algunos vecinos, sobre todo aquellos que antes ocupaban posiciones de privilegio en la comunidad, empezaron a murmurar en las esquinas. «¿Por qué ella?», decían. «¿Qué tiene de especial esta viejecita para ser elegida así?». Había algo en la sencillez de Mechita que hirió el orgullo de quienes creían merecer más. Y la abundancia, cuando no se comprendía, se volvía motivo de burla. Comenzaron a llamarla bruja buena, hechicera de los granos, y lo que antes era reverencia se transformó en sospecha. Cierta tarde, 3 hombres, uno de ellos el propio líder de la comuna, golpearon a su puerta con rostros fruncidos y las manos en los bolsillos, como si llevaran piedras en lugar de palabras. Dijeron que necesitaban investigar el origen de aquella comida, que era peligroso que alguien manipulase al pueblo con supuestos milagros. Mechita escuchó todo en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos firmes como los de la montaña. «Solo comparto lo que recibo», respondió con calma, pero su voz suave solo irritó aún más a los hombres. Dijeron que aquello era extraño, fuera del orden natural, y que lo mejor sería que ella abandonara la casa por unos días hasta que todo se aclare. Ella no dijo nada, solo miró al cielo, respiró hondo y con una sonrisa triste se puso el chal y salió por la puerta principal, dejando atrás el fogón aún caliente. El pueblo amaneció en silencio al día siguiente. El humo que solía elevarse de la chimenea de Mechita ya no danzaba en el aire, y los olores acogedores que antes emanaban de su cocina habían desaparecido como si nunca hubieran existido. La curiosidad de los vecinos pronto se tornó en frustración. Cuando abrieron la despensa, no encontraron nada más que polvo y telarañas, ni un grano, ni una gota. Intentaron rebuscar en toda la casa, escudriñaron el patio, incluso rompieron la piedra del batán en busca de algún escondite. Pero el milagro, como llegó, se fue, y con él la esperanza de muchos. En pocos días, las filas de hambrientos volvieron a crecer, pero ahora frente a puertas cerradas y miradas duras.
El silencio de la ausencia de Mechita comenzaba a gritar en cada hogar. Mientras tanto, Mechita se había refugiado en una pequeña gruta en las afueras del pueblo, donde solía rezar en tiempos antiguos, cuando aún tenía fuerzas para subir los senderos. Llevó consigo solo una manta fina, una calabaza con agua y el rosario hecho de semillas que había heredado de su abuela. Allí, envuelta por el frío cortante y las piedras silenciosas, continuaba orando, no por sí misma, sino por el pueblo que la había expulsado. «No saben lo que hacen», murmuraba entre lágrimas y cánticos. En ningún momento maldijo ni pidió justicia, solo pedía que sus corazones se abrieran, tal como lo había hecho la despensa. Porque ella sabía, donde hay arrepentimiento, aún hay suelo fértil para que florezca la gracia. El tiempo comenzó a castigar aún más tras la partida de Mechita. Los días se volvieron más secos, las noches más heladas. Hasta los animales parecían desvanecerse del paisaje, como si la naturaleza estuviera de luto. La comida escaseaba y los niños volvieron a dormir con el estómago vacío. Fue entonces cuando las personas empezaron a recordar, con vergüenza, lo que habían hecho. Las mismas bocas que murmuraban ahora susurraban oraciones. Las manos que señalaban se unieron en súplica. La ausencia de Mechita no era solo física, era espiritual, como si el pueblo hubiera perdido su alma. Y en esa pérdida despertó una añoranza que pesaba más que el hambre. Fue una de las madres, Josefina, quien tomó la iniciativa. Con su hijo en brazos y los ojos hinchados de tanto llorar, reunió a algunos vecinos y propuso: «Vamos tras ella, vamos a pedir perdón». Poco a poco, otros se fueron uniendo. Ancianos, jóvenes, hasta aquellos que habían conspirado contra ella. Formaron un pequeño grupo y subieron juntos por el sendero que conducía a la gruta. El camino fue largo. El viento soplaba fuerte como si pusiera a prueba su sinceridad. Cuando llegaron, encontraron a Mechita arrodillada, con los ojos cerrados y las manos firmes sobre el rosario. Ella los escuchó acercarse, pero no se movió. Esperó. Y cuando abrieron la boca para hablar, bastó con el primer perdón para que ella los acogiera con una sonrisa tan dulce que parecía calentar el mismo aire. Nadie allí sabía cómo reaccionar ante tanta ternura. Esperaban lágrimas, quizás algún tipo de reprimenda, pero Mechita simplemente se levantó despacio, como quien carga el mundo entero sobre sus hombros, y dijo con voz serena: «Volvamos». No hubo discursos, ni promesas, solo pasos silenciosos descendiendo el sendero como un cortejo invertido, no de muerte, sino de esperanza renacida. Cuando llegaron al pueblo, algunos se escondieron por vergüenza, otros se arrodillaron en el suelo, reconociendo el peso de lo que habían hecho. Mechita miró a cada uno como una madre contempla a hijos que han errado, pero que aún pueden aprender. Entró a su casa sin prisa, volvió a encender el fuego y puso agua a hervir como si nunca se hubiera ido. Aquella noche, una neblina fina cubrió el pueblo, algo raro en esa estación, y junto con ella llegó un silencio diferente. No el silencio de la culpa o del hambre, sino el silencio que precede a un milagro. A la mañana, cuando Mechita abrió la despensa, allí estaban los granos, dorados, limpios, oliendo a tierra mojada, como si hubieran brotado directamente del corazón de la montaña. Había frutas frescas, agua cristalina, hasta unas raíces que nadie más recolectaba por allí. La noticia se esparció como fuego en paja seca. La gente vino, primero tímidamente, luego con confianza, y una vez más, Mechita los recibió a todos, uno a uno, con un plato caliente y una bendición susurrada. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. No era solo la comida la que alimentaba, era el gesto, el espíritu de compartir, el silencio respetuoso que se vivía antes de cada comida. Muchos que antes solo recibían, ahora ayudaban a servir. Los niños recogían leña, los jóvenes limpiaban los alrededores, las mujeres cocinaban junto a Mechita.
aprendiendo no solo sus recetas, sino su forma de rezar mientras movía la cuchara. El milagro, comprendían ahora, no estaba en los alimentos en sí, sino en lo que brotaba dentro de ellos al unirse en torno al bien. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblito parecía palpitar con vida. Aún así, algunos seguían cuestionando en silencio quién era el niño, aquel que había venido con hambre y se había ido sin una palabra. Mechita jamás tocaba el tema, pero cierta tarde, al percatarse de la curiosidad en los ojos de un niño que la ayudaba a poner la mesa, simplemente dijo: «Él vino a probar mi corazón, y quizá el de ustedes también». Fue todo, y con ello selló el misterio que muchos interpretaron como un ángel, o incluso el mismo Cristo disfrazado de niño pobre. Lo cierto es que nadie jamás había visto un niño semejante en la región, y aún los más escépticos ante aquello que no podían explicar guardaron silencio con respeto, porque cuando lo invisible se hace visible, solo queda la humildad. El tiempo pasó, pero la presencia de Mechita no envejecía como el resto de las cosas. Continuaba con el mismo chal gastado, la misma sonrisa paciente y esa mirada que parecía atravesar a las personas hasta encontrar sus dolores ocultos. La sequía, que aún castigaba a otras regiones, parecía ceder alrededor del pueblo. Pequeñas lluvias comenzaron a caer en días inesperados, y brotes tímidos surgieron donde antes solo había polvo. No fue una transformación inmediata, pero sí constante, como todo lo verdadero. Muchos decían que aquello era una bendición, que la fe de Mechita había reequilibrado algo en la tierra, y había quienes, aún sin entender de milagros, sentían dentro de sí un llamado al cambio. El pueblo de Colpani nunca volvió a ser el mismo. No se volvió rico ni famoso, pero sucedió algo más raro: se volvió unido. Las disputas disminuyeron, las fiestas regresaron, las risas resonaron por las calles de barro, y todos sabían que en el centro de todo aquello estaba aquella mujer pequeña que nunca pidió nada a cambio. A veces, por la noche, los niños se sentaban en círculo a su alrededor pidiendo que contara historias. Mechita entonces contaba no cuentos inventados, sino recuerdos, de cuando la fe era todo lo que tenía, y sin darse cuenta, enseñaba a cada uno que el verdadero milagro no fue la comida que apareció, sino los corazones que se abrieron. En una de esas noches estrelladas, en las que el cielo parecía tan cercano que daba ganas de tocarlo, Mechita se sentó sola frente al fogón apagado, mirando la llama casi extinguida. Uno de los vecinos más antiguos, don Hilario, se acercó en silencio y le ofreció un poco de té de coca. Se sentaron los dos allí, sin prisa, simplemente escuchando al viento barrer las piedras. Fue él quien, rompiendo el silencio, preguntó: «Doña Mechita, ¿por qué usted nunca se fue de aquí? Tanta pena, tanta injusticia». Ella tardó en responder, como quien busca la palabra correcta en algún lugar muy profundo, y entonces dijo: «Porque fue aquí donde Dios me pidió quedarme, no para ser vista, sino para servir». Don Hilario, hombre de pocas emociones, secó discretamente una lágrima con la manga de su camisa. A partir de ese día, muchos empezaron a buscar a Mechita no solo por comida o compañía, sino por consejos, por dirección. Ella nunca se ponía por encima de nadie, pero su manera de escuchar, de verdad, como quien oye con el corazón, hacía que hasta los más endurecidos se abrieran. Una viuda vino a pedir valor para recomenzar. Un joven confesó que pensaba en marcharse para siempre. Un anciano lloró al recordar al hermano al que no perdonaba desde hacía décadas. Mechita los acogía a todos, como quien abre los brazos a la vida. Su hogar se transformó en un refugio, y su presencia en una especie de altar viviente, donde la fe no se predicaba, sino se vivía en el silencio del día a día. Fue entonces que en un domingo de cielo claro, cuando el pueblo celebraba una pequeña cosecha tardía, doña Mechita
no apareció como de costumbre, ni en la misa, ni en la plaza, ni en la veranda donde solía servir los panes recién horneados. Los niños fueron los primeros en extrañarla y corrieron hacia su casa. La puerta estaba entreabierta, el fuego ya apagado, pero todo en perfecto orden, como si ella hubiera salido solo por un instante. Sobre la mesa solo había un mensajito escrito con una caligrafía temblorosa. «Ya di lo que debía dar. Ahora es con ustedes». La conmoción fue inmediata. La buscaron por días en los senderos, en los campos, en las montañas. Pero Mechita había desaparecido sin dejar rastro, como el niño, como el viento. Su ausencia, sin embargo, no se tornó en lamento, se convirtió en semilla. El pueblo, antes tan dividido, ahora cuidaba la despensa colectiva como si fuera un templo. Todos contribuían, todos servían. Nadie volvió a pasar hambre. La gente aprendió a mirar al otro antes de mirarse a sí misma. Y aunque muchos aún esperaban que Mechita regresara algún día, comprendían que su misión allí había sido cumplida. Ella no partió porque la olvidaran, partió porque enseñó todo lo que había que aprender. Y su nombre, antes susurrado con desconfianza, ahora se pronunciaba con amor, respeto y nostalgia. Doña Mechita, la mujer que transformó el vacío en abundancia y la desconfianza en fe. Años después, se construyó una pequeña capilla al lado de la antigua casa de Mechita. No había imágenes lujosas ni vitrales coloridos, solo una cruz de madera sencilla, un altar de piedra y al fondo un mural hecho por los niños del pueblo con dibujos de ella sirviendo sopa, sonriendo, acogiendo. La capilla recibió el nombre de Santa de la Quinoa, no por un reconocimiento oficial, sino porque así era como la gente la veía, como la santa del cotidiano, de los pequeños gestos, de los milagros sin alarde. Peregrinos comenzaron a llegar de otros poblados, atraídos no por promesas de riqueza, sino por la historia de una mujer que, en medio de la sequía, se atrevió a compartir su último puñado de esperanza. Y tal vez ese haya sido el mayor milagro de todos, el de recordar al mundo que la fe verdadera no hace ruido, no impone, no exige, solo actúa. Mechita nunca buscó reconocimiento, ella solo confió. Y fue esa confianza la que movió montañas invisibles, que multiplicó el alimento y sanó corazones rotos. Su historia, contada de boca en boca, cruzó fronteras y se enraizó como una fábula viviente. Porque al fin, ella no fue solo una anciana en el altiplano, fue el reflejo del amor de Dios, encarnado en gestos simples, en una olla al fuego, en una puerta siempre abierta. Hoy, cuando alguien pasa por Colpani, es recibido con pan de quinoa y té caliente, como si entrara en la casa de un pariente de toda la vida. Los niños aún dibujan a Mechita en las paredes de la escuela, y los mayores mantienen viva la tradición de compartir el primer plato de cada comida con quien lo necesite. Hay quienes dicen que, en ciertas madrugadas silenciosas, se ve una figura con chal caminando entre la niebla, dirigiéndose hacia la antigua gruta. Nadie corre tras ella, nadie intenta tocarla, porque todos allí saben que, para ciertas presencias, basta con sentir. Y Mechita es así, ya no es necesario que esté para seguir siéndolo. La leyenda de Doña Mechita se convirtió en algo más que una historia. Se volvió parte del alma del pueblo. Y en tiempos difíciles siempre hay quien dice, comparte, como hacía Mechita. Esa frase se transformó en una oración, un recordatorio, una forma de vivir, porque quien comparte abre espacio para el milagro. Y tal vez, en algún rincón del mundo, otra despensa se esté llenando ahora porque alguien tuvo el valor de compartir lo poco que tenía. Y si así es señal de que Mechita aún camina entre nosotros, soplando fe en los corazones sedientos. Después de todo, los milagros no terminan, solo cambian de dirección.